Biomecánica de las fracturas del codo y la estabilidad colateral. Para entender una fractura a nivel del codo es necesario entender su biomecánica. Este es un segmento de una charla sobre fracturas de cúbito proximal dada en sesiones de webinar del 2020, donde se explicará este mecanismo y cómo abordarlo. El objetivo principal de esta charla es saber planificar y abordar estas fracturas una vez identificadas. Podemos encontrar esta imagen radiográfica. ¿Qué hacer al respecto? Pues vamos al inicio para entenderlo. El codo es un complejo articular formado por tres articulaciones: ulnohumeral, radiocapitelar y la radiocubital proximal. Esta tiene estabilizadores estáticos, que son los ligamentos. Desde lateral podemos identificar el ligamento colateral lateral cubital, colateral radial y el ligamento anular. Tenemos la cápsula posterior. Y en el lado medial encontraremos el ligamento colateral medial con sus bandas anterior, el ligamento transverso y la banda posterior. Además, el codo tiene estabilizadores dinámicos que forman el complejo miotendinoso. Desde el aspecto medial del codo, encontramos que el ligamento colateral medial está formado por tres haces o bandas, de las cuales la banda anterior es la más importante, la cual se extiende desde el epicóndilo medial hasta el tubérculo sublime. Y desde el aspecto lateral del codo, tenemos el ligamento colateral lateral con sus haces radial, cubital y el ligamento anular. De estos, el más importante es el colateral lateral cubital. ¿Y cómo funciona este mecanismo? Visto desde anterior y representado en azul el complejo ligamentario medial y en rojo el complejo ligamentario lateral, tenemos un principio que en la columna cubital tenemos al estabilizador primario y esto nos sirve para ambos mecanismos. Cuando tenemos un estrés en valgo, el primer restrictor será la banda anterior del ligamento colateral medial y secundariamente la estructura contralateral, es decir, la articulación radiocapitelar y parte de la articulación ulnohumeral. En ese caso, el primero en lesionarse también será la banda anterior del ligamento colateral medial. Si las fuerzas sobrepasan estas, puede haber una lesión de la cúpula radial y una lesión del ligamento colateral lateral. Cuando esto sucede, puede además causar una fractura del tip de la coronoides, contribuyendo así a la inestabilidad posterolateral y, de ser más alto el mecanismo de trauma, llegar a una triada terrible. Asimismo, cuando el estrés es en varo, entonces, sabiendo que en la columna cubital está el receptor primario, en este caso el primero en defenderse será la articulación ulnohumeral. Después, como estabilizador secundario, tenemos la cápsula anterior y el ligamento colateral lateral. Cuando estas fuerzas sobrepasan, ocurrirá una fractura de la faceta anteromedial de la coronoides. Y luego puede ocurrir una lesión del ligamento colateral lateral. Este contribuirá a la inestabilidad posteromedial. Entonces, sabiendo estos principios, podemos establecer a los estabilizadores primarios y secundarios en ambos tipos de estrés en varo y valgo. Oddi-Scroll aprovecha el mecanismo de lesión de trauma para la clasificación de fracturas de coronoides. Cuando tenemos el TIP, podemos asumir que ha sido un estrés en valgo y probablemente tengamos una lesión medial, mientras que si tenemos una fractura de la faceta anteromedial, el mecanismo será en varo y una lesión colateral lateral. Mientras que si es de la base, podríamos estar asociándonos a ya inestabilidad posterolateral, lesiones más complejas, triadas terribles, entre otras, que ameriten una evaluación un poco más detallada. Volviendo a nuestra primera imagen, entonces, debemos recordar que no solo es la fractura visible la que vamos a identificar, en este caso una faceta anteromedial, sino que también tenemos que sospechar cuál es la lesión asociada, la lesión colateral lateral. Asimismo, para las fracturas de la cúpula radial, desde Mason 2 en adelante, tenemos que no solo identificar la fractura de la cúpula radial, sino también pensar en la lesión asociada del colateral medial. Recordemos que no son solo las estructuras óseas las que están lesionadas que se deben abordar. Entonces, una vez identificada la lesión, podemos planificar nuestra cirugía y también utilizar dos abordajes para resolver la fractura y la lesión ligamentaria asociada.
Las fracturas de coronoides de cúpula radial raramente son aisladas. Recordar que el principal estabilizador en valgo es la banda anterior del colateral medial y el estabilizador en varo es la articulación ulnohumeral. Estas dos, asociadas a la fractura de coronoides, nos podrá dar un patrón de lesión posterolateral cuando la fractura es transversa y posteromedial cuando se lesiona la faceta anteromedial. Una charla desde el Hospital Rebagliati, y esto es Lima Trauma Sports.